muchas gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría partir del origen de por qué estamos acá. ¿Por qué es necesario implementar modelos? ¿Por qué estamos hablando de integridad? ¿Y qué significa esta crisis que estamos viviendo como sociedad? Que finalmente se traduce en una crisis de confianza, ¿ya? Porque cuando se pierde la fe pública, finalmente lo que quita es la legitimidad de las autoridades frente a las personas. Entonces, es gravísimo, porque después de eso ya no nos queda nada. Así que, bueno, vamos a interiorizar. Como les comentaba, en el contexto tenemos la crisis de confianza institucional, ¿ya? Y dentro de las instituciones, el corazón son los funcionarios públicos. Y ahí nos tenemos que enfocar. De acuerdo a lo que ya habían hablado Graciela, a cifras de la Contraloría, el 91,1% de los ciudadanos consideran que los municipios son vulnerables a la corrupción. ¿Y por qué? Porque son el primer contacto que tiene la comunidad frente a una autoridad, ¿ya? Ustedes conocen el dolor de las personas día a día. Y se nos presenta la integridad como una variable para poder recuperar la confianza ciudadana. Y la integridad tiene distintos determinantes, que además como se hablaba antes de que la confianza requería la capacidad de la benevolencia, la integridad, la confianza además necesita de la integridad, de la apertura de las instituciones, la capacidad de respuesta, la equidad y la fiabilidad de la información y del servicio que se está prestando a la comunidad. Bueno, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Ya adelantada, o sea, ya lo expuso Rebeca, que actualmente tenemos una política reactiva, ¿ya? Vamos caso a caso, está ya el caso de las licencias, reaccionamos, caso de fundaciones, reaccionamos, y tenemos que pasar de esa política reactiva a una política proactiva. Y aquí es donde entra el aporte del mundo privado, pero no es solo del privado, sino que esto ya tiene una base anterior que viene de la OCDE, ¿ya? Que es establecer una cultura de integridad. Y generar cultura no es una tarea fácil, porque no es solo generar normas, leyes que te digan lo que tienes que hacer, sino que el cambio tiene que venir desde el corazón de las personas en todo ámbito de la sociedad, no solo del funcionario público, sino que también de los ciudadanos. Hay 3 grupos de personas en general, ¿ya? Tenemos el grupo A, que siempre actúan bien, y solo es un 10% de la población. Tenemos el grupo C, que es totalmente corrupto y que siempre va a actuar mal, ¿ya? Que también es solo el 10%. Pero tenemos el grupo B. El grupo B tiene una cierta flexibilidad ética, que dependiendo del dilema ético al que se enfrente, no siente que deja de ser honesto por salirse un poco de la norma, ¿ya? El gran problema que tenemos como política pública es que solo todas las normas están para el grupo C, para el totalmente corrupto. Por lo tanto, deja un 90% de personas que no tienen regulación, que no son vistas y que no las incorporan como parte de una cultura de la integridad. Entonces, es muy difícil crear cultura si solo las políticas las enfocamos al 10%, ¿ya? Esto es información de las recomendaciones de la OCDE sobre integridad pública, que fueron dictadas en el año 2017. Bueno, y la OCDE nos dice que la solución a la recuperación de la crisis de confianza institucional es la creación de una cultura de integridad. Y Chile ha estado trabajando en esto a través de la incorporación del sistema de la integridad pública y con unas 200 medidas que se dictó el gobierno, y estamos súper bien en materia normativa. Se establecen 13 principios, pero que básicamente se agrupan en 3 áreas. Uno es cultura, sistema y rendición de cuentas.
Entonces, la OCDE nos pide que el enfoque de la integridad pública debe tener en cuenta el contexto, que aquí viene la cultura del país. Ya no nos sirve copiar la norma que está en Holanda, ni la que tiene Alemania, ni la que tiene España. ¿Ya? Tenemos que hacer un análisis, ahí viene el análisis de riesgo, de ver en dónde están nuestras brechas para ver qué es lo que nos sirve a nosotros. Que utilice un enfoque conductual, y esto es importante porque a todo el mundo se le pasa. ¿Por qué estoy actuando mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué no tuve que me lleva a tomar una decisión equivocada si yo no soy una persona corrupta? Entonces, ¿por qué accedí a esto? ¿Cómo no lo vi? Entonces, muchas veces pasa que uno acepta cosas que después dice, ¿por qué? ¿Por qué dije que sí? ¿Ya? Y, bueno, y lo principal también, especial énfasis en la rendición de cuentas. ¿Ya? Es muy importante la transparencia de la información hacia la comunidad, pero también hacia los procesos que uno tiene y que ese resultado de los procesos pueda ser totalmente verificable y que sea transparente. No que uno tenga que pedir la información a transparencia, por favor, dénmela, sino la idea sería, para poder tener un mejor sistema de integridad, es que fuera pública ya de por sí. El sistema de integridad tiene que ser coherente y completo. Tiene que tener un compromiso de la alta dirección, que es lo mismo que se habla en materia privada, ya del tone at the top, que la alta dirección tiene que mostrar el ejemplo, lo mismo acá. Nuestras autoridades, las máximas autoridades, tienen que estar comprometidas con la integridad, porque si no, ¿cómo predicamos con el ejemplo? No nos queda nada. Responsabilidad de establecer específicamente de qué responde cada persona. ¿Ya? Yo me ocupo de esto y me hago responsable de este proceso y aquí lo gestiono y tomo las medidas de mitigación que corresponden. La estrategia es un poco lo que ha estado haciendo la Contraloría ahora, que es básicamente utilizando los datos, ¿ya? Y hacernos cargo de esos datos, porque no nos sirve de nada tener datos por todos lados si uno no los integra coherentemente y nos saca mediciones como ocupamos siempre en los KPI, que nos dice cómo estamos, qué nos falta, a dónde vamos. Y todo en base a un enfoque basado en los riesgos. Por ejemplo, en mi organización puedo identificar que el área de siempre conflictiva es compras públicas o licitaciones. ¿Qué está pasando con la licitación que se está asignando así sin más propuestas? ¿Ya? O la típica, dame 3 cotizaciones y te la doy igual. ¿Ya? Y las normas. De acuerdo a la OCDE, somos el 4º país mejor evaluado en términos normativos. O sea, nos encanta tener normas. Nos encanta, pero la norma no viene con presupuesto, como ya lo hablaban. Pero el problema está en que cómo la implementamos. ¿Ya? Y ahí viene el problema de que vienen normas que no son acompañadas con cultura, con capacitación, con concientización, que ya dejamos de hablar como de la capacitación. Esto viene a ser la concientización, hacernos responsables en nuestra conciencia de que tal acción tiene tal consecuencia o puede tener tal consecuencia y puedo elegir algo distinto. Bueno, la integridad pública va más allá de lo legal, lo que estábamos hablando recién, que no basta la norma. ¿Ya? Y se presenta el código de ética como una oportunidad para ver la cultura de la organización y en el código de ética plasmar qué es lo que me sirve como institución. ¿Ya? Hay una broma ya muy divertida, que es de Mr. Burns. No sé si alguna vez lo traté de buscar, pero no lo encontré. Que dice, bueno, vamos a terminar con la corrupción en 2 días. La vamos a legalizar. Listo, se terminó la corrupción. ¿Ya? Entonces, claro, y tenemos que pensar en el tema cultural. Y aquí viene la ética, que ha sido la hermana pobre, olvidada, la madre de la ciencia, que nadie quiere volver a retomar. Y tenemos que ir allá. Hay que volver al origen de tener estas conversaciones, de tener las conversaciones incómodas, de volver a presentarnos frente a dilemas éticos. Es una oportunidad súper grande, pero hay que cambiar la cultura, porque de nada sirve la norma. Y la ética
es un factor protector en las áreas grises, ¿ya? Donde estoy al borde de la norma, pero si no estoy haciendo nada ilegal. Pero cuando uno tiene una formación en ética, se presenta a... Y no es que tenga una formación de una persona ética, intachable ni nada, sino que uno permanentemente se enfrenta a dilemas éticos. Los dilemas éticos son ejercicios que uno tiene donde... Bueno, antes lo comentábamos con Rebeca, pero hay uno que va a un tren, ¿ya? Y si tú no haces nada, van a atropellar a 6 personas. ¿Ya? Y entre esas hay tercera edad, hay niños, pero si tú mueves la palanca, vas a atropellar a 2. Entonces ya, ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas? Y no hay respuestas correctas en la ética, ¿ya? Pero es importante representarse en esas situaciones. Hay otra que es peor, porque estás en un puente y el mismo tren viene, si tú no haces nada, van a morir también 6 personas, niños, un adulto mayor, todo. Pero si hay una persona que es más grande, que está adelante, ya, que es lo suficientemente grande, que si tú lo empujas, él va a parar el tren porque va a caer justo en la vía. Entonces ahí es distinto, porque tienes que tener una acción como de empujar a la persona y matar a otro, en verdad. Entonces, es bueno enfrentarse a ese tipo de ejercicio. Bueno, en los dilemas éticos, hay un ejercicio que se llama Reflect, que lo ocupan en Australia, ¿ya? Que estas son recomendaciones que les dan a los funcionarios públicos. ¿Qué tengo que hacer cuando me enfrento a las áreas grises? Entonces, primero, reconocer un problema. ¿Ya? Reconocer que no sé, tengo esta licitación y que me dieron estas 3, pero mi jefe me está pidiendo que elija esa. ¿Ya? Buscar información relevante, o sea, investigo qué significa que apruebe esto. ¿Cuáles son las consecuencias que me van a acarrear para mí esto? No solo jurídicas que ya vienen con lo civil, lo penal y lo administrativo, sino que mi daño reputacional, ¿ya? Porque al final lo único que uno tiene como persona es la reputación. Es nuestro único bien que no tiene precio. Esperar antes de tomar una decisión. Evaluar las opciones. Decidir y documentar el proceso. Y tomar tiempo para reflexionar. Hay una parte que no se agrega, que es tener a alguien como de confianza dentro de la institución que uno pueda recurrir a tener esta conversación. ¿Ya? Siempre es bueno que no sea nunca la persona que te investiga, porque si no, ¿qué confianza tienes de ir a contarle como este dilema ético, este problema que tienes con la misma que te está investigando? Entonces, son formas... Mira, al final implementar este tipo de cosas no requiere presupuesto, sino que son formas de hacer las cosas distintas. Esto es bien importante, los conflictos de interés versus el tráfico de influencia. Esto es un concepto que siempre se confunde y que claro, la mayoría de las autoridades dicen, no, es que yo no tenía ningún conflicto de interés ahí. El tema es que el conflicto de interés no es algo malo en sí, ¿ya? Sino que es la situación de la creación del riesgo que me puede llevar a cometer tráfico de influencia. Entonces, ¿qué debe hacer cada funcionario cuando se ve enfrentado a esta situación? Primero, comprender qué es el conflicto de interés, ¿ya? Segundo, identificar cuándo uno se está en un conflicto de interés. Y luego reportar, para que así un tercero pueda evaluar, ya, efectivamente si tenías un conflicto de interés con otorgarle la licitación a una persona que tú conoces, pero que es el único proveedor que te está dando precios accesibles al mercado, bueno, se reporta, se deja la constancia y se sigue. Y bueno, claro, esto va más allá de la legislación, porque siempre te piden que hacer la declaración de patrimonial de los funcionarios públicos al ingresar a la administración. No es que uno haga la declaración y listo. Esto también fue un tema que declaró la OCDE que ese era un punto de mejora que teníamos. Porque la declaración se hace solo al inicio, pero no se hace como cuando tú sientes que, o que tienes un cambio de la situación. Corríjanme si me equivoco. Ya, me equivoqué. Ya, pero era un punto que se había levantado. Bueno, y el caso del exalcalde de Rancagua. ¿Qué pasó? Y es bueno revisar esto porque nos sirve como de ejemplo cercano, concreto, que nos ayuda a tener una visión de qué pudimos haber hecho y qué pasó. Primero, actualmente
El exalcalde se encuentra, Juan Ramón Godoy, está en prisión preventiva desde abril del 2024 por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho. Perjuicio por 2.336 millones de pesos al municipio. ¿Qué penas puede enfrentar? Más de 15 años de cárcel. Actualmente se encuentra en una ampliación del plazo de investigación y le dieron la libertad bajo fianza por 70 millones, no lo sé si lo habrá pagado. Además de esto, se encuentra con sanciones administrativas, que el Tribunal Electoral lo removió en su oportunidad del cargo por contravención a la probidad administrativa y notable abandono de deberes, consecuencias que van más allá de lo penal. La relevancia de este caso es que fue un golpe muy duro para la región de O'Higgins, ¿ya? Y a nivel país, porque ver a un alcalde detenido en ejercicio por corrupción refuerza la percepción ciudadana de que las cosas no andan bien, ¿ya? Que está mal, que estamos enfermos. ¿Por qué hay que implementar el modelo de compliance? Necesitamos recuperar la confianza. Es la base. Es la base de la legitimidad del ejercicio del poder, ¿ya? Del poder legítimamente otorgado. Los beneficios legales y administrativos, bueno, garantiza el cumplimiento normativo, que ya sabemos que tenemos ahí una brecha indicada por la OCDE, que tenemos las normas más fantásticas de cuartas a nivel mundial, pero la aplicación, ahí está el problema. Reduce los riesgos de las sanciones y optimiza la gestión gubernamental, que al final la ciudadanía agradece mucho la eficiencia. Asegura los principios fundamentales de juridicidad, la probidad y la gestión eficiente, que tienen como fin servir a la población, que ese es el fin más importante, ¿ya? El otorgar el servicio que corresponde a la ciudadanía en pos del bien común de tener un país mejor. Y crea la cultura ética y cambio organizacional. No es que mágicamente yo haga el código de ética, levante los riesgos y está listo, tengo mi cambio de cultura. No, sino que debe ser un organismo vivo que implique gestiones de cambios culturales, como lo que hablábamos antes, de los dilemas éticos. Bueno, las lecciones claves del caso del exalcalde. Las normas no fueron suficientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no garantizaron que no cometiera ningún delito, ¿ya? No hubo controles. El poder fue concentración del poder discrecional. Cuando hablamos de las licitaciones, como ya, este para acá, este para allá, te doy mi tarjeta, voy al supermercado, ya, todo eso. Urgencia de proactividad. Lo que hablábamos antes, que tenemos un sistema reactivo, no proactivo. Necesitamos que prevenga, detecte y sancione oportunamente. Y los altos costos, porque esto generó daños reputacionales para el sistema público, ¿ya? Y daños efectivamente cuantificables de 2.300 millones de pesos. ¿Cuáles son los elementos claves de un programa de compliance público? De acuerdo a la OCDE. Primero, el liderazgo y compromiso de la alta dirección, ¿ya? El compromiso firme con asignación de recursos y responsabilidades claras. La prevención y controles, identificar los riesgos, los procesos, establecer políticas y que esas políticas sean difundidas, que las áreas que correspondan de procesos, no sé, procesos en compras públicas, que esa parte identifique dónde están sus riesgos y qué voy a hacer para mitigarlos. Capacito a las personas en tal área, pongo otro control, hacer cosas, ¿ya? Establecer el marco ético y la capacitación. Lo que hablábamos antes, bueno, ya no se habla de capacitación, sino que de concientización. Hacerse cargo, enfrentarse al problema, hacer las cosas distintas en materia de capacitación, porque para que uno pueda quedarse con algo de lo que, cuando uno está hablando, de repente uno está pensando en cualquier otra cosa, pero si hay unos juegos que hablamos también con la Rebeca de que son como de mesa, que son puros dilemas éticos, que uno puede jugar en la casa, qué sé yo,
es hacer ejercicio. La importancia también de ejercitar mentalmente para cuando llegue la situación yo me vea con mayores herramientas. ¿Ya? Lo mismo cuando uno hace deporte, que se entrena para tal cosa, o estudia y tiene que estudiar con horario, es lo mismo. El reporte y sanciones. Y lo que hablaban antes, la importancia de los canales seguros de denuncia y la protección al denunciante es la base. Porque sin eso nadie se atreve a denunciar y seguimos igual que siempre. Bueno, el llamado a la acción. La integridad se presenta como prioridad urgente. Debe gestionarse activamente para que se transforme en un sistema que sea probo y eficiente. Los funcionarios, ustedes están llamados a ser agentes de cambio. En ustedes está recuperar la confianza de la ciudadanía. Y sobre todo en la parte municipal, que son los primeros encargados, el primer contacto con la comunidad, y también carabineros. Todas las personas recurren a carabineros cuando tienen un problema. Entonces, hay que valorar nuestras instituciones, protegerlas, porque al final eso es Chile. Los beneficios, bueno, lo que hablamos, la recuperación de la confianza. Y la confianza se recupera con hechos y depende de nosotros liderar con esos cambios. Así que, bueno, eso. Muchas gracias.